transferencia de calor, aunque son de baja velocidad, pero hay una diferencia de temperaturas. Si ustedes recuerdan las ecuaciones de Navier-Stokes, en la ecuación de la energía aparecían gradientes de temperaturas. En la de continuidad no aparecen, en la de momentum tampoco, pero en la de la energía sí aparecen. Entonces todos los problemas que tengan que ver con transferencia de calor, aunque sean de baja velocidad, ¿sí?, van a tener que activar la ecuación de la energía. Y este es un ejemplo de un flujo, de un intercambiador de calor a bajas velocidades, donde van a activar la ecuación de la energía para resolver la transferencia de calor. Otra de las características es otro tipo de frontera que es interesante en aplicaciones como por ejemplo turbomaquinaria, fronteras periódicas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen una cascada de Álaves. Me salen todos iguales. Y así, ¿no? Tienen una cantidad bidimensional, tienen una cascada de Álaves. Esto lo pueden representar como un plano, digamos, a un cierto radio de algún componente de alguna turbina o de algún compresor, dependiendo de lo que estén analizando. De repente por ahí tienen decenas de Álaves, por ejemplo, ¿sí? Su cascada pudiera tener 30, 40, 50 Álaves. No es necesario modelar todo, ¿sí? ¿Qué es lo que asumen? Que el flujo, o qué es lo que se asume, que el flujo en cada uno de los pasajes es el mismo, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa o bajo esa suposición, lo que hay que hacer es modelar solamente la sección de una sección o una parte de toda esta geometría y aplicar condiciones de frontera periódica para poder simular que el flujo es igual en cada uno de los, en este caso de los canales. ¿Cómo definirían el dominio ahí? Lo único que nos interesaría sería estudiar el fenómeno en uno o máximo dos pasajes. A lo mejor han visto por ahí algunas imágenes. Hay quienes, por ejemplo, modelan de la siguiente manera. Si te salió el PDF. Si te salió el PDF. Lo que está en la región en verde sería el dominio de solución, lo que representaría un pasaje. Y lo que yo resuelvo aquí, pues voy a asumir que es lo mismo en este otro pasaje que voy a bosquejar aquí con línea punteada. ¿Okay? Y no tiene caso que yo haga más de un pasaje si asumo que son las mismas condiciones. Eso me va a ahorrar tiempo de cálculo y me va a ahorrar recursos de memoria. Ok. Esta frontera que tienen aquí, ¿cómo la pondrían? Una frontera donde conocen cómo es el flujo de entrada. Puede ser un velocity o un pressure far field, dependiendo si el flujo es de alta velocidad. La frontera de acá la podrían dejar libre para que el flujo se adaptara a lo que salga. El extra 2 de este Álave y el intra 2 de este Álave, ¿cómo los considerarían? Como paredes. Paredes. La pregunta es, ¿cómo consideran esta frontera, esta y esta? No es intuitivo saber qué tipo de condiciones tendría, porque puede ocurrir lo siguiente. Por aquí puede venir una línea de corriente que sale, ¿sí? Y por acá puede haber una línea de corriente que entra. Estoy exagerando, pero bueno. Entonces, esta frontera no necesariamente es de entrada, no necesariamente es de salida. Si ustedes la etiquetan con una condición fija, tampoco es de simetría. ¿Por qué? Porque el flujo no es tangencial. ¿Sí? Entonces, para eso son este tipo de condiciones de frontera periódicas. Se dice, esta frontera junto con esta son periódicas. ¿Y qué es lo que va a hacer el programa? Va a empezar a calcular al interior del dominio
y lo que obtenga de solución aquí lo va a repetir en esta otra frontera. ¿Qué quiere decir esto? Las fronteras periódicas se definen por pares. Este par son fronteras periódicas y lo mismo con este otro par. Lo que el flujo calcula al interior sobre esta frontera lo va a poner acá y lo va a ir adaptando de manera iterativa para encontrar cuál es el campo de flujo en estas fronteras en todas sus propiedades: velocidad, densidad, temperatura, etc. Pero eso es interesante en este tipo de flujos, y eso se ilustra aquí en este tutorial. Y bueno, hacia el final viene una manera de que una vez que se hace la simulación sobre una sección del campo de flujo, se puede gráficamente con la solución multiplicar varias veces y ver como si tuviéramos, en este caso, la cascada de Alaves, o en el caso del intercambiador de calor, un conjunto de ductos donde se hace el intercambio de calor. A ver, suele un poquito. Aquí lo que se van a... hay otra cosa en este tutorial. Como aquí tenemos transferencia de calor, las propiedades del fluido pueden depender de la temperatura. No necesariamente podemos tener una velocidad de entrada constante. Aquí se define una frontera periódica basada en un flujo másico. Esa es otra manera de definir las condiciones de frontera. También a las fronteras, obviamente ustedes saben que en algunos fenómenos, en el caso de turbinas por ejemplo, el flujo que impacta con una alta temperatura. Y en el caso del intercambiador de calor, ahorita lo van a ver en la imagen, adentro de los ductos puede pasar un fluido a una cierta temperatura. Entonces aquí se especifica cómo poner condiciones de frontera en algunas superficies de interés. ¿Okay? Bueno, lo demás, un poquito. Este es el problema a resolver. Piensen que tenemos en un intercambiador de calor estos elementos, conocen los radiadores, ¿sí? Estos son ductos por donde pasa un fluido a una cierta temperatura, y después aquí viene otro flujo, puede ser otro fluido o puede ser el mismo, y mediante el paso de este fluido lo que se hace es intercambiar calor en esta zona, ¿sí? Y bueno, en este caso el intercambiador de calor pueden verlo como un arreglo desfasado y de manera infinita en ambos lados. No tiene caso modelar todo el radiador o todo el intercambiador de calor, y aquí lo que se identifica es que esta zona es la zona principal de interés y en la cual yo puedo aplicar condiciones de frontera periódicas para después reflejarlas. Este sí sería un plano de simetría, ¿sí? Y poderlo reflejar y poder encontrar cómo sería el campo de flujo en esta zona compleja con múltiples ductos de intercambiadores de calor. ¿Sí? Un poquito. Aquí lo que van a hacer es definir también condiciones de frontera de temperatura. El flujo másico, o como frontera de entrada, van a definir un flujo másico, y en función de la solución al interior, el programa va a calcular cuál sería la velocidad de entrada. Estas son condiciones de el fluido, que es el agua, ¿sí? Y aquí tiene que intervenir pues los coeficientes de los calores específicos. Sube un poquito. Entonces, bueno, de toda esa geometría nada más se va a modelar ese pasaje. Sube un poquito. Ahí en el servidor también está el archivo donde están ya la malla, para que no la tengan que hacer ustedes. Vayan directamente al tutorial. Sube un poquito. Bueno, síguele. Bueno, ya verán ahí las ventanas, las opciones que hay que activar. Hay que hacer algunas modificaciones, hay que escalar, porque esto está en centímetros. Okay. Este es el dominio. ¿Qué tipo de malla es? Si lo alcanzan a visualizar. A ver. Bueno, en una parte, es una malla compuesta. Híbrida. Ok. Aquí observan un poquito de imaginación, o ya en la pantalla lo van a ver con más detalle. Esta es una malla triangular.
Y cerca de la superficie del cilindro hay una malla estructurada, con un refinamiento de la malla ¿hacia dónde? Hacia la superficie. El objetivo es, en este problema, además de capturar la capa límite, poder capturar el fenómeno de transferencia de calor, ¿sí? Del interior, en este caso del cilindro, hacia la parte externa del flujo. Bueno, no van a tener que hacer la malla. ¿Cómo la harían? ¿Cómo la modelarían? Bueno, hacen cilindros, líneas, cortan, pero después esta zona estructurada. Pueden hacer otro arco, proyectarlo sobre la superficie, acuérdense que con eso se hacen las divisiones, y después hacer mallas mapeadas en una de las superficies y en la otra dejarla libre. Súbele un poquito más. Ok, ahí tengan cuidado, también hay que entrar al menú de la línea de comandos para crear las zonas periódicas. Ahí tengan cuidado con eso. ¿Sí? Vayan checando qué es lo que tienen que dar como opciones. Más, estamos ya casi a la solución. Les insisto, vayan leyendo y vayan tratando de entender cada una de las opciones, qué es lo que se hace en las ventanitas, no nada más dicen botones, ¿no? Este sería el contorno de presiones estáticas, una vez que está resuelto el problema. Voy a subir un poquito más. Y por ejemplo, ya con cuestiones de reflejo, acuérdense que lo que se resolvió fue esta sección sobre un pasaje, pero después esa información se puede reflejar con respecto a un plano y podemos tener una visualización como si fueran múltiples componentes sin tener que resolver todo el campo de flujo. Subimos un poquito más. Ok, ahí está la distribución de temperaturas. Y bueno, observan que en esta zona son las temperaturas más altas. Okay. Entonces, básicamente, creo que ya es lo último. Básicamente lo que tienen que aprender de este tutorial es cómo definir condiciones de frontera periódicas que les puede servir para otro tipo de problemas, les decía, como en el caso de turbomaquinaria. Más adelante les voy a poner otros tutoriales ya en 3 dimensiones de cuestiones de turbomaquinaria. ¿Ok? Y bueno, esas gráficas ya han visto cómo se hacen, cómo se puede extraer más información. ¿Ok? Adelante, empiecen.